seguíamos bien comprometidos con el Señor. Cuando nuestro pastor Walter me llamaba, me decía, le toca ir semanazas. Y también hablamos con el hermano Caín, su esposa, y nos pusimos de acuerdo de venir y de estar con ustedes esta noche. Amén. ¿Cuántos están felices? Mire, y yo soy, como le dijera, el hermano Caín me conoce, yo soy bien enemigo de aquello de la mucha solemnidad, de mucho callar. Me dijo, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Luego dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Alabar, hermanos de la música, por favor, no saben, hermanos músicos. Le dicen ahí, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus puertas con alabanzas, alabar, bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. De manera que debemos venir a la casa del Señor con alegría, con gozo. Amén. Una sonrisa en los labios, de oreja a oreja. A mí no me llega, pero a algunos de ustedes tal vez. Y si no, se lo miro por la mascarilla, pero sonría. Cristo le ama. Amén. Digo que ustedes han de saber el coro que dice, tu nombre levantaré. ¿No? Tu nombre levantaré. ¿No? Ah, ya nos metimos a problemas. Entonces, muchísimas gracias. La próxima me traigo mi guitarra y lo cantamos. Amén. No, hermano, gracias, hermanos de la alabanza. Dios lo bendiga. Yo digo que de aquí a Baltimore hay una gran diferencia y esos coros aquí tal vez no se oyen mucho, por allá son clásicos. Son de todos los días domingo. Amén. Qué bendición de estar con ustedes. Amén. Quiero darles una palabra y solo vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder entender esa maravillosa palabra. Amén. Oramos un momento. Padre, te doy gracias por el privilegio que me da de estar acá con mis hermanos en este lugar, el cual se ha aparejado Dios para poder alabar, bendecir y glorificar tu nombre, el cual se ha constituido en puerta de casa de Dios y puerta del cielo, aquí donde se habla esta verdad absoluta de tu palabra maravillosa. Dame de tu gracia para poder hablarla a esta hora y dale a tu pueblo, Dios, de tu gracia para poder entender, para poder escuchar, para poder ser edificados en esta maravillosa palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Vamos de lleno a la palabra. Mateo, Evangelio de Jesucristo según Mateo, capítulo 16, su verso 18. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo espero que el momentito que estemos acá sea de bendición para nuestra vida. Que Dios nos hable. Dígale al Señor, háblame, por favor, háblame. Mi corazón necesita oír de tu palabra. Dígaselo con todo su corazón y Dios puede hablar a su vida en esta maravillosa hora. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Lo tienen todos? Amén. ¿No van a predicar aquí, no, verdad? Amén. Entonces lo leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Cómo dice? Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de él no prevalecerán contra ella. Pueden sentarse, mis hermanos. Me van a disculpar, me detectaron una enfermedad que se llama ataxia. No saben todavía los médicos qué es la causa, pueden ser 20,000 cosas, no tienen un tratamiento para ella. Entonces mi balance y mi equilibrio está un poquito mal, no un poquito, bastante, para serles honestos. Necesito andar con el bordón y necesito moverme muy lentamente, así como que dice todos mis movimientos fríamente calculados. Amén. Porque si no, entonces pierdo el balance. Entonces voy a estar un poquito acá quieto con ustedes. Me siento bien porque al menos me puedo sostener de esto.
Pero si me lo llevo con todo esto, no se preocupen. Yo les traigo otro. Pero si me caigo con todo esto, me levanto y conseguimos, si quieren, conseguimos otro. Amén. Bueno, ¿a qué horas terminamos, hermano? Aleluya. Excelente. Tenemos palabra para toda la tarde entonces. Amén. Diga conmigo, verdades inquebrantables. Dígalo fuerte, verdades inquebrantables. Quiere decir que de lo que vamos a hablar ahora es la verdad que siempre ha sido verdad, que ha existido y que ha permanecido y que permanecerá por los siglos de los siglos. Amén. Y aún terminándose esta generación y este globo terráqueo que conocemos y este sistema satelital o sistema solar que tenemos, esta verdad seguirá. Amén. Esta verdad continuará. Amén. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y de esa palabra, esa verdad inquebrantable que permanece, que se sobrepone y que sale avante, es lo que quiero hablar con ustedes esta hermosa mañana. Amén. Pastor, gracias por este privilegio. Yo vi que estaban saludando a su pastor, pues lo saludamos en el nombre del Señor y gracias por esta oportunidad de estar acá para poder hablarles la palabra del Señor en esta maravillosa. Amén. Yo solo espero que Dios hable a su corazón alguna palabra. Que Dios traiga esa bendición a su vida y que esta tarde salgamos de este lugar y salgamos contentos diciendo, Dios habló a mi vida. Dios me consoló, Dios me fortaleció, Dios me dio ánimos, Dios me restauró. Cualquier cosa maravillosa que Dios pueda hacer con su palabra, esperamos que esta hermosa mañana lo haga. Amén. Gloria al Señor. Cada vez que yo leo este versículo, me voy a pensar en las verdades inquebrantables del Señor, las profecías habladas durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. Y cuando voy de retroceso revisando cada una de esas profecías que se dieron de parte de Dios y reviso en el Nuevo Testamento el fiel cumplimiento de ellas, compruebo entonces que nosotros tenemos un Dios que habla verdad y que sostiene su palabra aún y cuando Satanás esté enojado y esté propuesto a que no se lleve a cabo. Esta palabra de Dios siempre llegará a su fiel cumplimiento. Y cuando me voy hacia atrás y comienzo a leer las maravillosas promesas de Dios, me detengo en un versículo que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en una palabra que vino específicamente de parte de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Es una de las palabras o una de las profecías que el Señor daba, o una de las cosas que iban a acontecer en el futuro, que Dios adelantaba a decirle, a hablarle en su propia cara a la serpiente, que fue la que Satanás usó para poder confundir a Adán y Eva y hacerlos caer bajo su dominio. Diga lo que dice, léalo en voz alta, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Bendito Dios. Amén. Ahí da inicio. En el momento que Adán y Eva han pecado, han desobedecido a Dios, han caído bajo el dominio de Satanás y han perdido la bendición maravillosa de estar en el huerto, de vivir la vida maravillosa que Dios tenía planeada para ellos. En ese momento, después de que Dios establece juicio sobre el hombre y juicio sobre la mujer y también establece juicio sobre Satanás, le deja venir una profecía a Satanás que le ha de ver zumbado los oídos. Le dijo, yo voy a poner en enemistad tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te va a herir en la cabeza y tú le vas a morder solo el cacañal, apenas le vas a lograr morder el cacañalito, pero esta simiente te va a pisotear la cabeza, te va a destruir, te va a desconfigurar, te va a dejar sin fuerzas, te va a dejar sin nada.
apareció en el capítulo 3, versículo 15, que hoy nosotros conocemos de la palabra del Señor. Y es una palabra que se mantuvo fiel y constante durante siglos, durante tiempos. Pasó acontecimientos, vinieron cosas que pasaron en la vida. Satanás, totalmente propuesto a evitar que esta palabra se cumpliera, llevó a cabo un montón de planes y ejecutó, oigan esto, planes totalmente estratégicos para evitar que llegara esa simiente de la mujer que le iba a golpear en la cabeza, pero pudo luchar como pudo hacer lo que quiso, nunca lo logró, porque la palabra de Dios siempre tiene su fiel cumplimiento. Si la boca de Dios lo dijo, se cumple. Amén. Poquito tiempo después de que se dio esa palabra, Satanás se dio cuenta que Abel había hallado gracia ante los ojos de Dios con su ofrenda y dijo, no, wait a minute, dijo, me imagino que habla inglés también. Y dijo, aquí viene la simiente de la mujer, matémoslo. Y puso envidia en el corazón de Caín, y Caín se armó de celo, fue y mató a Abel. De manera que se quedó solo Caín y solo Adán y Eva. No había ya simiente del buen corazón delante de los ojos de Dios. Entonces viene Dios y pone un castigo sobre Caín, lo saca de la familia de Adán y Eva. Y Dios permite otra vez que a través de Adán y Eva nazca otra persona de buen corazón y conforme al propósito de Dios. ¿Cómo se llamaba? Seth. Amén. Y cuando usted lee, creo que es el capítulo 5 de Génesis, donde habla de la genealogía de Adán, solo habla y dice, y parió, tuvo Adán y Eva un hijo, y su nombre fue Seth. Ya no se menciona a Abel, ya no se menciona a Caín. Porque ahí Dios comenzaba a orquestar el plan maravilloso que un día llegaría hasta la cruz del Calvario, donde usted y yo recibiríamos redención a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Satanás dijo, no puede ser. Y comenzó a llamar pecado, a meter pecado en la humanidad, y los llevó a hacer abominaciones de las más grandiosas que usted ni se imagina hoy que tuvieron a cabo. Vino Dios y decidió tener juicio sobre ellos, pero antes de que pasara eso, preservó, oígame eso, a Enoc y se lo llevó vivo. Y un bisnieto de Enoc fue el encargado de construir el arca. Y en esa arca se levantaron 8, se salvaron 8 personas. Y en la Biblia el número 8 siempre significa nuevos comienzos. Cada vez que aparece el número 8 siempre dice nuevos comienzos, quiere decir nuevos comienzos. Desapareció la humanidad aquella, pero dentro del plan de Dios estaba salvaguardar a Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, y a través de ello comenzar de nuevo. Pero ahí venía la simiente de la mujer preservada por la gracia y la misericordia de Dios. Yo espero que Dios nos hable este día. Amén. Y después de eso vino el diluvio y toda la humanidad desapareció, pero Dios preservó a las descendencias de la mujer, los que venían de la genealogía de Seth. Y luego se acrecentaron de nuevo ya en el gobierno humano y llegaron a ser grandes, y después de eso se mixtaron, volvieron a pecar, volvieron a rebelarse contra Dios y se confundieron las lenguas en la torre de Babel, y todos se esparcieron por todo el lugar y ya no había rastros de la simiente de la mujer. Dijo Satanás, me imagino, mire, qué descanso, ya no hay rastro, se acabó. Y de repente comienza otra vez la historia bíblica y dice, más Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te diré, y te haré una nación grande, una nación, una familia
que si cuentas las arenas del mar, entonces podrás contar tu familia, pero no se puede, no es posible. Así de grande como las estrellas del cielo, así será tu familia. Y Dios comenzó de nuevo el propósito, el plan de que a través de la simiente de la mujer se volviese a reconstruir el mundo, apareciese un pueblo totalmente apartado para Dios, y que después de tantos años, a través de esa descendencia de la simiente de la mujer, naciera el Cristo de la gloria. Amén. Y Satanás se propuso de una u de otra forma terminar con ese plan de Dios. Óigame, lo llevó a pecar, lo llevó a rebelarse. En el tiempo del rey Asuero, oiga, usted sabe eso, la reina Esther, la historia de la reina Esther. Estuvo a punto de desaparecer la simiente de la cual vendría el maestro de maestros. Amén, hermanas y hermanos. Estuvo a punto de desaparecer. Naamán había preparado una horca, había planeado destruir a todos los judíos, acabar con ellos, de exterminarlos, que no quedara ninguno. Oiga, pero cuando Amán estaba realizando su plan, ya Dios estaba adelantado, ya tenía una reina judía dentro del palacio del rey, la cual iba a usar Dios para poder preservar, y que aquella palabra gloriosa que había dado en el Génesis llevara su fiel cumplimiento en esta vida. Al final del tiempo aparece Mardoqueo, aparece Esther, y dice la Biblia, termina su historia en ese libro tan pequeño, que Amán fue colgado en la horca que él había preparado para los judíos, porque sabe una cosa, cualquiera que se levante en contra del pueblo de Dios y que quiera arruinar los planes de Dios a través del pueblo de Dios, verá sus drásticas consecuencias, terminarán totalmente en destrucción ellos mismos, porque el Dios de toda gloria va a llevar a cabo su palabra, no importa quién se ponga enfrente de él. Él cumplirá su maravillosa palabra. Y así fue en toda la historia bíblica del Antiguo Testamento. Una cosa sobre otra, una cosa sobre otra. Pasaron una y otra cosa. De repente aparece Noemí con su esposo yéndose de Canaán, se van hacia los campos de Moab, y allá en los campos de Moab muere el esposo de Noemí, mueren los hijos, y otra vez parece que no hay oportunidad, que de la rama, ahora es Isaí, de la rama de lo que es la simiente de la mujer, no haya más esperanza de que se cumpla esa palabra, y regresa Ruth toda amargada de nuevo a Canaán. Pero llega Noemí, pero lleva a su nuera. ¿Cómo se llamaba su nuera? Ruth, una moabita. Y a través de ella, óigame esto, la familia, la descendencia se vuelve a reconstruir, se vuelve a fortalecer de este señor que se llama Bosa, se llama, ¿verdad? Venía su hijo, y luego venía Isaí, y de Isaí nació David. Y de David, usted sabe que de él viene el Cristo de la gloria. Amén. Porque él es llamado hijo de David, de la ascendencia. Óigame, cómo a través del tiempo, a través de los años, cómo a través de tantas consecuencias o acontecimientos de la vida, el Dios de toda la gloria mantuvo en pie esas palabras que dijo en el principio de la humanidad. Esta simiente te va a herir en la cabeza, esta simiente te va a aplastar la cabeza. Como Dios de toda gloria se sobrepuso reinado, se sobrepuso cautiverio, se sobrepuso a casi proyectos de exterminio para el pueblo de Dios, pero Dios mantuvo su palabra, porque Dios es un Dios fiel y soberano. Nadie puede contradecirlo, nadie puede llevarle la contraria, nadie puede hacer nada para que Él no cumpla su soberana voluntad en esta tierra. Amén. Nació Jesús, se cumplió la palabra de Génesis 3:15. Nació Jesús, y recién nacido Jesús también Satanás quería llevárselo. Recuerden que cuando llegaron los sabios a la casa de Herodes, le dijeron: venimos en busca del rey. Lo fueron a buscar al palacio, porque era supuesto que un rey nace en un palacio. Y lo fueron a buscar al palacio del rey. Dijo el rey Herodes: no sé nada. Vayan, dijo, cuando lo encuentren, regresen y me cuentan para ir yo también y adorarlo.
se fueron los sabios y lo encontraron a Jesús. No en el pesebre como dice la tradición, sino que ya Jesús tenía como 2 años, porque les preguntó hace cuánto vieron su estrella. Hace como 2 años, dijeron ellos. Ya Jesús tenía como 2 años. Pero bueno, lo encontraron y lo adoraron, le trajeron sus presentes, amén. Lo reconocieron como el rey de Israel. Y ya cuando iban de regreso a contarle a Herodes, les dijo un ángel, no, por otro lado, no vayan para acá porque este fulano es que es tremendo. Y cuando Herodes se vio burlado, que se habían ido por otro lado, vino y les estableció, dijo, de 2 años para adelante que se mueran todos los niños. ¿Sabían eso, verdad? Herodes dijo, pues entre todos esto me lo llevo. ¿Y qué si no? Porque yo tengo un Dios muy grande. ¿Cuántos lo tienen? Un Dios que es maravilloso. Un Dios que todo tiene planeado. Un Dios que está siempre pendiente al cuidado de nosotros. Amén. Y antes de que llegaran a matar a todos los niños de 2 años para adelante, Dios habló a José, a María, le dijo, váyanse de aquí, huyan a Egipto. Y se fueron a Egipto a esconderse por un momento, por un tiempo. No a esconderse directamente por medio, sino que a salvaguardarse. Que aquel cumpliría también una profecía que se había hablado de eso, así que también se iba a cumplir esa palabra. Amén. Y ya cuando estaba grande regresó Jesús. Y dice la Biblia que crecía y se fortalecía delante de todos los hombres en sabiduría, en conocimiento. Era un hombre lleno de gracia, era un jovencito de aquellos que, cuidadito, oígame, todos los sábados iba a la sinagoga. Amén. Y allí adoraba a Jehová y leía la Biblia y posiblemente discutía con los rabinos de aquel tiempo y lo escuchaban y lo miraban porque crecía en sabiduría y conocimiento delante de Dios y de los hombres, dice la Biblia. Amén. Y en ese tiempo que va pasando, aparece esta escena que hemos leído en Mateo 16, 18. Jesús reúne a sus discípulos y les dicen, díganme a ustedes, ¿qué dice la gente que soy yo? Y ahora se voy a comenzar a predicar. Amén. Lo otro se lo voy a dar. Le comenzaron a decir los discípulos, ahí dicen unos que eres un profeta, que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres esto, que eres los otros. Y Jesús se le quedó viendo a sus discípulos y les dijo, ¿y ustedes quién dicen? ¿Qué ustedes dicen? Amén. Y aquí es donde nosotros afrontamos una verdad maravillosa en la vida, oigan. A mí no me importa que diga la ciencia quién es Jesús. A mí no me importa que diga la filosofía quién es Jesús. A mí no me importa que diga el ateísmo quién es Jesús. A mí no me importa lo que los demás digan. Es lo que yo creo, es lo que voy a ver. Amén. Y si otro se levanta hablando cosas que por ahí aparece uno que es el Cristo y le anda diciendo a todos sus gentes que se pongan al 6-6, o que aparezca en Sur Corea la Madre de Dios diciendo que el único mensaje que debemos predicar es we love you, and we love you. Allá anda para arriba, abajo. Dice que es la esposa de Dios. Amén. Así dice. Y por ahí anda otro también en Brasil, y por ahí anda otro ¿qué? ¿Dónde es? ¿Dónde anda? En Noruega creo que es. Y andan diciendo un montón de cosas. A mí no importa que lo que ellos digan. Aquí lo que importa ante Dios es que lo que yo diga, lo que yo tenga en mi corazón. Y antes que todos respondieran, se levantó Pedro, como siempre impulsivo, se levantó y me imagino que se puso delante de Jesús y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. 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 Y aquí está la clave de la vida espiritual de nosotros. Jesús se le volteó y le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña. Y sobre esta roca, la roca es la revelación que has tenido, edificaré mi iglesia. Y oiga lo más precioso de esto, Jesús está diciendo, edificaré mi iglesia. Él no dijo, edificaré la iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia. Mi. Usted no es la iglesia de tal denominación,
usted no es la iglesia de tal pastor, usted no es la iglesia de tal país, usted no, no. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Bendice mi Señor por eso. Usted y yo tenemos en nuestras vidas un sello de exclusividad que dice propiedad de Cristo Jesús, el Hijo de Dios que vive y permanece para siempre. No importa cómo lo mire el mundo, no importa cómo lo mire la sociedad, no importa que digan de usted, no importa cómo lo tachen, no importa qué apodo le pongan, no importa nada de eso. Yo soy el pueblo del Cristo que vive y permanece para siempre. Pertenezco a Jesús, soy propiedad privada del Cristo que vive y permanece para siempre. Como dicen en mi tierra, porque yo soy de Guatemala, ¿sabían eso? Puro chapín, acá, cuidado. Usted y yo no somos cualquier 5 yucas. Usted y yo no somos cualquier arrebato. Este grupito que está aquí para mí no es cualquier cosa que se inventó, algo que fueron o que dejaron de ir a otro lugar por venir acá. A los que yo miro aquí reunidos, sentados en estas sillas, los que acabamos de exaltar el nombre del Señor, yo los miro como propiedad del Dios que vive y permanece para siempre. Usted es propiedad de Dios, usted le pertenece al cielo, usted no le pertenece a ninguna organización, a ningún político, a ninguna doctrina. Usted no le pertenece a ningún político o partido político, no le pertenece a nada de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, allá donde habita Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Peregrinos y advenedizos somos en esta tierra. Amén. Mi iglesia, dijo Jesús. O sea que no como dicen algunos, la iglesia de Italia. Y él le mencionó cerquita para no irme en directo. La iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana, la iglesia esto, la iglesia lo otro. No. Es cierto, tenemos letreros para que nos distingan como a qué organización pertenecemos en esta tierra, pero en el sentido cierto, usted y yo le pertenecemos a Jesús. ¿Cuántos le pertenecen a Jesús? Amén. Por eso me encanta cantar aquel coro que dice: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Canta, que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Amén. Hay un montón de nombres en los edificios. No sé si hay un Pizzabolis o un Pizza Hut o algún Chipotle o algún otro. Hay un montón de nombres. Pero aquí hay un nombre que le podemos decir pertenencia. Alaba el nombre de Dios por eso. ¿Cuántos se sienten felices por eso? ¿Se goza usted por eso? ¿Se siente confortable usted con eso? Y mucha gente, bueno, excelente, estamos deseando que se nos haga ciudadanos americanos. Para ya no hablar español, sino hablar inglés. Yo soy ciudadano de la patria celestial. Amén. Amén, hermanas y hermanos. Aquí nomás voy de paso. Jesús dijo sobre esta roca, esta verdad que acaba de decir Pedro, y esto dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Santo Espíritu de Dios. Hay verdades en la Biblia que van a marcar nuestro corazón y que van a marcar la vida de otros, porque las hemos aceptado en de la Biblia como verdades que vienen de parte de Dios directamente. Y le dice Jesús, sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia, dijo. Mi iglesia, y a la iglesia de Cristo
dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuánto bendicen el nombre de Dios, hermanos y hermanos? Esa es una verdad absoluta, inquebrantable e inmovible. Eso es una verdad que no cambia. La iglesia que le pertenece a Cristo, no hay diablo que la pueda mover. No hay demonio, no hay principados, no hay potestades, no hay gobernadores de las tinieblas, no hay fuerzas de maldad que puedan moverla. La iglesia de Cristo Jesús tiene una palabra y esa palabra es la verdad inquebrantable. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Que se levanten, que hagan lo que quieran. Amén. Que busquen cómo. Ahorita que veníamos de camino, le cuento a hermano Caín que me comuniqué con un hermano de Guatemala que es predicador, y rápido venía la plática así bien preocupada. Gracias a Dios por las preocupaciones de él, por la iglesia acá, ¿verdad? Y me dijo, ¿quién ganó luego las elecciones? Pero mira, me dijo, ese señor dice que no quiere a la iglesia. Ese señor dice que va a quitar la Biblia ese señor se está ahogando. ¿Acaso se estaba ahogando? Yo lo único que le puedo decir, mira, le dije, a mí no me importa que haya ganado. Lo único que yo sé es que la palabra de Dios va conforme está escrita. Y eso nadie lo va a detener. Y la iglesia no depende de un político que la defienda. La iglesia no depende de alguna teoría que la defienda. La iglesia no depende de algún grupo famoso que la defienda. La iglesia no depende de un Hollywood o de un Disneyland que estén a favor de la iglesia, que le digan, ay, los hermanitos tan chulos, tan bellos. No, hermanas y hermanos, nuestra vida, nuestro vivir en esta tierra depende de la cobertura del Dios que vive y permanece para siempre. Y la Biblia dice que habita los abrigos del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo que va esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y Él me librará, luego mío, y Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendré temor a terror nocturno, ni a pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Jesucristo lo dijo. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. A mí me preocupa cuando a veces vemos cristianos dentro de las congregaciones que sucede algún problemita en las congregaciones y ¡bum! Se desaparecen asustados. Ya no vienen. Ya no me dicen ni aleluya. Allá están en la casa preocupados. Pero ya vieron unos que decían, la migra anda por ahí para arriba, abajo, se dan cuidado. Ay, pero ni salían de su casa. Ah, pero para ir a trabajar, sí. Dejaban el carro parqueado como 4 cuadras para que no supiera dónde vivía. Y salían de mañana con aquel hielo, con aquel frío, y caminaban 4 cuadras y se iban a trabajar, con tal de que no los cacharan. Ya dejaban el carro para que no supieran dónde vivía. Y les digo yo, ¿cuál es el mío? Si por Guatemala me van a mandar de todo modos. Si me mandan para Japón, ahí se va a pasar. Me mandan para Corea del Norte, va a estar difícil ahí, pero no. A Guatemala me van a mandar. Aleluya. A comer chuchitos, tamales. Amén. ¿Cuál es el problema?
voluntad de Dios. Y ya Cristo lo dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de mi iglesia. Él dijo, mi iglesia. Mi iglesia. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Levanten las manos, digan amén con fuerza. Amén, amén, amén. Somos la iglesia de Cristo. Y para esa iglesia de Cristo hay una palabra dicha: las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y se habló de Génesis 3:15 porque sabemos de su cumplimiento en Jesús. Se cumplió. Amén. Y les traigo esta palabra porque sabemos y hemos visto el cumplimiento de esa palabra hasta el día de hoy, donde usted y yo estamos parados. Sabe que para que nosotros estemos reunidos hoy alabando y bendiciendo el nombre del Señor y predicando esta palabra, han pasado tremendas situaciones en la vida de la iglesia. ¿Sabía usted eso, verdad? Desde el principio. Nada más sanaron a un paralítico que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo. Además, Pedro y Juan lo levantaron y le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y lo levantaron. Desde ese momento se levantó el diablo a tratar de manera de parar a la iglesia, de detenerla. A poco tiempo mataron al primer apóstol, a poco tiempo mataron a uno de los diáconos, y a poco tiempo se levantó aquel llamado Saulo que en contra de la iglesia, para exterminarla, para destruirla, para poder erradicar con esa iglesia, y no pudo. Terminó el Señor convirtiéndolo en uno de los más aguerridos predicadores del Evangelio de la gracia del Dios que vive y permanece para siempre. Cuando se enfrentó con Saulo en el camino a Damasco, le dijo: Saulo, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. O sea que si golpeas contra Jesús, te golpeas a ti mismo, te hieres a ti mismo. Cualquiera que se levante en contra de la iglesia, según Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, pero camino a Damasco se dio cuenta que se estaba metiendo con la persona equivocada, que su pleito no era contra la iglesia, su pleito era contra el Cristo que vive y permanece para siempre. Amén. Y le dice: dura cosa te das golpes contra la iglesia, o sea, te lastimas a ti mismo, te dañas a ti mismo. Cualquiera que se levanta en contra de la iglesia, este personaje se está hiriendo a sí mismo. Amén. Amén. El otro día me dijo un hermano: dice la doctora Polo que si la iglesia no acepta el matrimonio, así como que dice raro, ¿verdad? No digo también la palabra correcta porque me regañan. Muchas gracias, hermano. Me hace, hermano, perdón, me la pone ahí bajito porque no tengo espacio de para mí. Cuando me baje me voy a llevar así. Gracias, hermano. ¿En qué está? Continuamos. Amén. Lo único que yo sé, hermanitos, es que hasta el día de hoy, aquí es donde estamos ustedes, miren donde usted y yo estamos, el diablo no ha podido contra la iglesia. ¿Sabía usted eso? Las puertas del infierno no han podido ir contra la iglesia. Persiguieron, mataron al primer apóstol Jacobo, mataron al primer diácono de la iglesia, Esteban. Se levantó Saulo en persecución contra la iglesia con la intención de destruirlo. Se encontró con Jesús en el camino hacia Damasco, lo detuvo Jesús, le dijo: te es dura cosa dar golpes contra el aguijón. Le dice: vete ahora a Damasco y ahí se te va a decir quién es. Y de repente viene Dios, y después de 3 días que Pablo estuvo sin comer y orando en aquella casa, viene Dios y le habla a un siervo de él que estaba ahí en Damasco, a quien Pablo iba a buscar. ¿Ah? ¿Se imagina usted cómo se sentiría que ese pobre siervo de Dios ahí en Damasco, sabiendo que Pablo iba con toda la ley para capturarlo y meterlo preso o arrastrarlo hasta Jerusalén? ¿Sabía usted que era un médico, un favor enorme? Un miedo, un favor. Le dice Dios: vete a la casa de donde está este fulano. Y el discípulo le dice: Señor, ya sabemos lo tremendo que se cuate. Sí, sabemos que viene con las cartas y toda la ley para capturarnos. Le dijo Dios: vete, porque es un instrumento es. Amén. O sea que Dios le cambió el juego.
El infierno levantó a uno para perseguir a la iglesia, para acabarlo, y Dios lo convierte en uno. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos bendicen en el nombre del Señor por eso? Amén. El infierno levantó a uno con toda la ley enojado, bravucón, malo, que fuese a buscar a cuantos discípulos hubiera, y viene el Dios de toda gracia y le cambia el fuego al infierno. Nadie puede contar Dios. Tenemos un Dios que todo lo puede. Amén, hermanos y hermanas. Mire, deje de sentirse usted preocupado. Deje de sentirse usted aquí con desmayos en la vida. Ay, que me agarró jaqueca. Que no, hombre, deposite su confianza en el Señor. Que Él hará. Bendice en el nombre del Señor. Que Él hará. Él va a hacer su maravillosa voluntad. Usted y yo en esta tierra no estamos para que el mundo, para que el diablo, para que las puertas del infierno hagan su voluntad. En nosotros se cumplirá la maravillosa, poderosa y soberana voluntad del Dios que vive y permanece para siempre. Y después vino una persecución enorme y otra persecución. El que había perseguido la iglesia se convirtió en perseguido. El hombre fue apedreado, fue azotado, fue sacado, fue encarcelado, fue bajado por un muro escondido para que no lo mataran, fue calumniado. El hombre sufrió lo que sufría aún estando en la cárcel. El bendito hombre escribía de Dios, hablaba de la palabra de Dios, enseñaba a la iglesia, confirmaba a la iglesia, aún estando él en castigos, aún estando él en situaciones bastante difíciles. Él se levantaba y le decía a la iglesia: alegraos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os regocijáis en el Señor. Y él estaba preso. Amén. Y él estaba preso. Y él no tenía libertad para poder salir a tomarse un helado o a comerse un pollo con patrón de Honduras, un pollo con tajadas. No tenía tiempo para ir a comerse variadas, unas pupusas, unas arepas, o nada de eso. Él estaba encarcelado. Y aún en esa situación le dice a la iglesia: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo: regocijaos. Amén. Amén. Y yo digo una cosa: ¿cómo poder ver que las puertas del infierno no han prevalecido contra la iglesia? Yo lo veo reflejado en la vida del apóstol Pablo. Llegó hasta su final, dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Y el diablo no había podido callarlo. Y el diablo no había podido detenerlo. Y las puertas del infierno no habían logrado su cometido. Porque Jesús lo dijo: las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi gracia. Amén, aleluya. Y yo desconozco cuántas cosas han pasado dentro de esta pequeña congregación. Desconozco. Algunas tristes, algunas dolorosas, algunas lamentables, posiblemente van a ser. En todo lugar pasa. No se crea que es solo por ustedes, solo para ustedes. No, pasa en todo lugar. En todos los países. Pasa aquí, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador. Pasa. Siempre la iglesia está sometida a un bombardeo del infierno continuo, a un bombardeo de la manera de desanimar, de deshabilitar, de quitar el empuje que tenía, de traer adoración y alabanza al Dios que vive y permanece para siempre con libertad, siempre que vengan los oprimidos. ¿Qué diablo haga lo que quiera? Ya hay una palabra dicha por Jesús en mi vida y en la vida suya. No va a prevalecer contra nosotros. Yo tengo esa confianza. ¿Cuántos tienen esa confianza? Yo tengo esa seguridad. Haga lo que haga el mundo, haga lo que haga el diablo, haga lo que haga los de afuera, no van a prevalecer contra la iglesia. Posiblemente le han dicho ahora: cierren la iglesia, no vayan a la iglesia, solo un poquito a la iglesia, pónganse mascarilla, lávese con alcohol. Y algunos hasta se lo toman, pero bueno. Y hágase lo otro, y hágase aquello. Y óigame cuántas cosas no han tratado la manera de hacer en este tiempo para desanimar, para desalentar a la iglesia. Pero aquí le decimos al infierno: aquí estamos reunidos diciéndole: Yeshua, Yeshua, toda la gloria, el honor, el imperio es a su nombre, por
decir una parte, cuando comencé con esta enfermedad, me agarró una preocupación enorme, un miedo enorme. Me dijo el doctor, no puedes trabajar nada más, te quedas en desavío. Y dije, Dios mío, ¿ahora qué hago? Un tanto compromiso en la vida. Y un día, bien preocupado, orando, diciendo a mi Señor, yo no sé qué voy a hacer. Y casi le reclamaba, le digo, ¿cómo has permitido que me llegue hasta esto? Y sabe una cosa, el Señor me dijo, ahora es cuando mostraré en tu vida las cosas grandes y maravillosas que yo puedo hacer. Amén. Me dijo, te sostendré como el siervo que siempre ha sido para mí. Yo comencé a orar, le dije, pues te he fallado, me he equivocado miles de veces. Me dijo, sí, pero te sigo amando. Amén. Amén. Te sigo amando. Yo solo quiero decirles, hermanas, una verdad maravillosa. No estoy parado. Porque mi vida se ha aferrado a esas verdades maravillosas. Yo puedo decir, escuchar a Jesús decirme a mí como su iglesia. Decirme las fuerzas del infierno no van a poder responder. Aún se levanten, te derriban y te debiliten y hagan estragos contigo, no van a poder. Amén. A Pablo lo apedrearon un día y lo dieron por muerto. Dijeron, ¿cómo no, hermano? Los judíos eran buenos para apedrear. Eran buenos, no dejaban a nadie de muerto, se aseguraban de que murieran. Y lo dejaron ahí todo apedreado, casi muerto. Y de ahí Dios le dijo, no anda que las puertas del infierno no prevalecen. Amén. Posiblemente a usted le han llevado una mala noticia, una noticia triste, una noticia desconsoladora. ¿Qué es otra noticia? Las puertas del infierno no prevalecen contra usted. En esta pandemia hemos visto el dolor, la tristeza de partir de algunos de nuestros familiares, de nuestros amigos, a causa de esta epidemia. Y lo hemos visto. Y nos ha causado dolor, nos ha causado tristeza. Pero luego nos reconfortamos. En la palabra que dijo Pablo, no os entristezcáis como que no tienen esperanza. Ok, póngase triste, pero no vayan a creer ni a ponerse uno. Dios mi enemigo, yo todavía quería maltratarlo. Amén. Dice Pablo, no se entristezcan como que eso no tiene esperanza. Porque al final dice, el Señor vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aló. Luego nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos con ellos en las nubes. Amén. Se fueron, es cierto, se van nuestros familiares, es cierto, hermanas y hermanos, pero recordemos la palabra de Jesús que dijo, el que cree en mí aunque esté muerto. Recuerda la palabra que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, nada está perdido con los que se fueron ya, hermanos, confiando en Cristo, nada está perdido con ellos. Ellos alcanzaron el lugar más sublime, más maravilloso que puede haber en este sistema solar y en el que está más allá de nosotros. Hermanos, ellos fueron traspuestos de esta tierra para estar en una vida eterna. Con ellos no se perdió nada. Nos duele que nos hayan ido, sí nos causa tristeza, pero no se fueron a condenación, están donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque las primeras cosas para ellos ya pasaron, ahora están en el gozo de su Señor. Hermanas, hermanos, dice la palabra, la promesa de Dios, nada prevalecerá contra la iglesia de Cristo, porque aún así, si vivimos o si morimos, somos del Señor. Amén. 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 Si vivimos o si morimos, somos del Señor. Y dígale al diablo, al mundo, a todo el que se le pone allí, si morimos o vivimos, igual somos de Dios. ¿Cuántos están contentos con eso? Amén. No, hombre, ay, que le digo a usted va a vivir 40 años más, hermano. Con ese dolor de espalda que le pega a todas las veces que viene frío, usted quiere vivir 40 años más.
esa jaqueca que nomás comienza el polen y usted no puede ni salir a la puerta, quiere 10, 50 años más. Está bien, mal, quédese eso, está bien, ¿no? Pero si vivimos o si morimos, ¿qué? ¿Y? Somos del Señor. Todo esto que tenemos aquí, que a veces nos da tristeza pensar que un día lo vamos a llegar, esto va a quemarse con fuego, esto va a desaparecer, esto se va a acabar, hermanas y hermanos. Usted y yo estamos invitados a irnos a un lugar donde nada de eso, no hay tristeza, no hay dolor, no hay lamento, no hay nada. Para allá vamos. Amén. Para allá vamos. Amén. No vamos para un país de África, no, para allá vamos. Amén. Quiero terminar ya, porque si no me van a enojar de aquí. El diablo se ha hecho todas las artimañas desde el tiempo antiguo hasta acá, perseguido a la iglesia. Los cristianos, los apóstoles tuvieron un fin bastante doloroso. Cada uno de ellos tuvo una muerte bastante dolorosa. Fueron sometidos a martirios, sometidos a castigos por causa de su fe. Pero sabe una cosa, cada uno de ellos en medio de su muerte testificaba de su fe en Cristo. No se perdió nada. Murieron, pero dejaron un legado maravilloso que es esta palabra del Señor. Amén. Amén. Las puertas del infierno no prevalecieron. Prevaleció el amor, la gracia del Dios que vive y prevalece para siempre. Y después de ellos comenzó otra persecución y después la iglesia llegó a ser parte del reino con Constantino y después en Constantino comenzaron a camuflajear todo lo que era el verdadero evangelio y llenarlo de un montón de idolatría, de un montón de paganismo y en medio de ello ya tenían en un sótano escondida la Biblia para que nadie se enterara de qué es lo que la Biblia decía, que no era nada de acuerdo a lo que estaba arriba y apareció un señor ahí, Martin Luther King. No fue él, Martín Lutero. Fue Martín Lutero y comenzó a leer la Biblia y se cuenta lo que hablaban allá, no era, dijo, ajá, wait a minute. Otra vez, ese sí hablaba alemán. Y comenzó a escribir y a sacar notas de lo que sí la Biblia, lo que escuchaban allá arriba. Y un día, cansado de todo, para un día de Halloween, llegó y clavó 99 tesis de que el creyente es salvo por la fe, por la gracia y por la misericordia de Dios y no por los ritos, sino por las cosas que habían enseñado en la iglesia de aquel entonces y que siguen todavía hoy. Y no lo digo solo por respeto a algunos que todavía creen eso. O sea que en contra de esa iglesia prevalecieron las fuerzas del infierno. En contra de esas iglesias prevaleció las fuerzas del infierno, porque metió idolatría, falsedad, religión babilónica y todo lo metió ahí y cambiaron todo. Después de ser una iglesia cristiana, comenzaron a ser una iglesia pagana. Amén. Que su doctrina es más mariana que cristiana. Oh, mucho más fuerte que la doctrina cristiana. Pero en medio de eso se levantó aquel monje y dijo, y comenzó la reforma. Y nosotros ahora somos parte de esa reforma. Alaban el nombre del Señor. Donde se predica esta palabra. Se predica sin catecismo, se predica sin eso, sin otros. Es palabra la que yo le estoy hablando ahora. Amén, hermanas y hermanos. La iglesia que ha permanecido firme, la iglesia de Cristo, se sigue cumpliendo esa palabra que dice: las fuerzas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo. Seguimos vivos, seguimos de pie y seguimos luchando, proclamando que el único que salva es Cristo, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, y que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. No ha prevalecido. Como se cumplió allá en el Génesis 3:15 hasta la cruz del Calvario, a pesar de todo lo que pasó, ahora a pesar de todo lo que ha pasado, la iglesia de Cristo sigue en pie. Amén. Bendicen al Señor. Amén. Tengo ganas de seguir hablando. Se fue Jesús y dijo: váyanse al aposento alto, no se muevan de ahí, hasta después de que sean revestidos por el poder del Espíritu Santo. Son necesariamente tiempos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra.
Y un día, el día de Pentecostés, tenía fiesta judía, el Espíritu vino sobre ellos, aparecieron como lenguas de fuego, todos comenzaron a alabar al Señor, porque cuando hablan lenguas, estaban adorando a Dios, no estaban diciendo disparates, estaban adorando a Dios. Amén. Ya que el Espíritu venía cargado para la iglesia, traía ministerios, 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Y traía 9 dones, dones de sanidad, dones de profecía, dones de lengua, dones de visiones, dones de fe y un montón de dones, 9 dones. Y luego traía sobre ellos, que me van a bajar de aquí. Y luego traía sobre ellos frutos del Espíritu Santo que capacitarían a la iglesia con frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 frutos del Espíritu Santo, 3 de ellos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, 3 de ellos que tienen que ver con nuestra relación con los demás y 3 de ellos que tienen que ver con nuestra vida propia, hermanas y hermanos. Y la iglesia fue capacitada, fue vestida de poder de gloria. Pablo dijo, nuestras armas no son carnales, sino son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Que hay en nosotros un armamento tan sofisticado que las fortalezas y los principados no pueden resistirlas. Y esa es la sangre de Cristo. Es el nombre de Jesús. Es la palabra que hoy seguimos predicando. Y está dicho, las puertas del infierno no prevalecen contra ellos. Cuando usted se enfrente a situaciones difíciles, angustiosas, situaciones que lo confundan dentro de la iglesia, quédese un ratito parado y piense esto. Diablo, estás derrotado. Al que yo sirvo, te quitó las llaves del infierno y de la muerte. De manera que hoy decimos, tu muerto, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, muerto, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque cuando Cristo de la gloria se levantó entre los muertos, llevó victoria. Alaba el nombre del Señor. Y nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. So, no se preocupe, no se alarme. No, como dicen allá en México, creo que no se chicopale. No se raje. Amén. No se ponga a temblar, hombre. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más poderoso que está en nosotros que el que viene en contra de nosotros. Si el que está en el mundo no es más que un mentiroso y un charlatán, el que está con nosotros es el príncipe de toda gloria, de toda honra y de todo honor. Hermanas, hermanos, hermanas, ¿me están oyendo, hermanas, hermanos? Amén. Amén. Es lo que apenas me oigo yo, pero yo les hablo, no hay problema. No se sienta triste. Hay una palabra dicha por mismo Cristo que hasta el día de hoy yo la veo cumplida en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Están queriendo debilitar, deshacer, desintegrar la iglesia, y cuando eso están queriendo hacer, el Espíritu Santo viene y comienza a unificar al pueblo de Dios. Amén. Amén. Están queriendo hacer que esto, que no se reúnan, que solamente 10, que grupitos de 4, que esto y que lo otro. Hermanas y hermanos, estamos viendo una gloria maravillosa de Dios, hogar que usted no tiene idea. Yo tengo un hermano en Guatemala que es pastor, y durante todo el tiempo que estuvo cerrada la iglesia en Guatemala, él no dejó de hablar por las redes sociales. Tenía sus en vivo, tenía su Facebook Live, tenía y oraba y predicaba y enseñaba y animaba y motivaba. Y había hermanos que por supuesto no tenían para la recarga, para el internet. Entonces él hacía sus reuniones así poquito y le regalaba a los que no tenían para que se conectaran, y se mantuvo la iglesia. Y vaya a verlos hoy que les permiten reunirse. Oh my God, de gringo. Un gozo, una saturación del Espíritu Santo, hermanos. Esto que está pasando no es para que nos desminice, no es para que nos acobarde. Esto que está pasando es para que nos digan que la palabra de Dios se sigue cumpliendo al pie de la letra, que todo va en este mundo como está escrito, que nada ha sido en vano lo que se ha dicho, y que estamos en este tiempo, hermanas y hermanos, prestos para ver la gloria
de Dios manifestado en medio de nosotros. No se desanime, no se desaliente, no se confunda. Confundido es el diablo, que ahí tiene un montón que no saben si son varones o son hembras. Hay algunos que hasta se sienten gatos. Hay otros que se sienten oso panda. Por ahí hay uno que se siente que es un caballo. Y por ahí hay otra que se siente un chihuahua y como chihuahua actúa. Así los tiene confundidos el mundo. Pero nosotros somos hijos del Dios que vive y permanece para siempre. Amén, hermanos. Nosotros somos la simiente santa. Póngase de pie. Nosotros, por favor, póngase de pie. Nosotros somos la simiente del Dios que vive y permanece para siempre. En Dios no hay tinieblas, en Dios no hay confusión, en Dios no hay mentira, en Dios no hay engaño. Aquí todos somos conforme ha sido desde el principio. Su gloria ha resplandecido sobre nosotros. Y esa palabra, esa promesa para nuestra vida, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¡Amén! 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 ¡No! Dígalo, ¡no! ¡No! Aquí el único Señor es Cristo. Aquí el único que salva es Cristo. Aquí el único de estas almas es Cristo. Y Él viene. Él viene para llevarnos con Él. Y toda la angustia de esta tierra habrá pasado. Y nos encontraremos en la presencia del Dios. Y nos encontraremos entre el mar de cristal. Y nos encontraremos entre muchedumbres de muchedumbres. Yo ya me vi allá. A mí ya me vio Juan, el que escribió el Apocalipsis, ya me vio allá. No me reconoció, pero ya estaba yo. No estaba pinto como hoy porque esto no se va, esto se queda acá. Esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y estaremos en la presencia de Dios. El infierno no prevalecerá contra la iglesia que es de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? ¡No prevalecerá! No porque yo lo diga, es porque el mismo Cristo lo dijo. Amén. Y esa palabra se cumple. Padre, muchas gracias. Te bendigo, te alabo, te suplico en esta hora que esta palabra haya llegado al corazón de los que esta tarde van a escuchar y que haga la obra de que pueda fortalecer, pueda animar, pueda confortar a cada uno y que puedan estar firmes delante de tu presencia, abrazar esa promesa maravillosa. Nada ni nadie nos separará de tu amor en Cristo Jesús. Que estaremos confiados, que estaremos fieles, que estaremos esperanzados. Que al final la esperanza eventual de la iglesia se cumplirá así como tú lo dijiste. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis. Y si me fuere y viniere, os tomaré a mí mismo y os llevaré. Padre, esperamos también el cumplimiento de esas palabras. Tu palabra hasta hoy se ha cumplido. La hemos visto, la estamos viendo. Tu palabra es fiel y verdadera. Esperamos que lo que no se ha cumplido todavía, en gloria podamos verla. Que esa palabra se haga rema en nuestra vida. Dios, gracias por este privilegio de hablar a tu pueblo, de enseñar, predicar tu palabra. Por favor, que esta palabra haga la obra cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, gracias por este privilegio, Señor. Te alaba mi alma y te bendice todo mi ser. ¿Cuántos le daban? Amén. Hay promesas para nuestra vida. Hay promesas y promesas fieles y verdaderas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.